La programación de Radio Capital 105.7 FM y www.radiocapitalbolivia.com. De lunes a viernes, a las 6 de la mañana, Circuito Electoral con Wilson Suárez. A las 7 de la mañana, Carimán, el hombre increíble. A las 8 de la mañana, Radio Noticias, titulares de la prensa. A las 9 de la mañana, la Red Deportiva de Bolivia con Quique Rivera. A las 10 de la mañana, la Red Informativa con Wilson Suárez. A las 12 del mediodía, al mediodía, con Alina Cuentas. La programación de Radio Capital 105.7 FM y www.radiocapitalbolivia.com. De lunes a viernes. El siguiente programa no compromete a este medio de comunicación. Es responsabilidad del Grupo Supereduca. Para Radio Sucre, Radio Capital, Radio Yotala, Circuito Electoral y Debate. Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presenta. Circuito electoral, los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral, porque usted es lo más importante. Circuito electoral. Amigos, ¿cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en el circuito electoral. Tome la derecha, Wilber, ¿cómo está? Vaya su poderoso micrófono, muy cerquita, muy lejitos. ¿De cuánto tiempo? ¿Dónde se ha perdido? ¿Dónde está viviendo? Mucho tiempo. Buenas noches antes para usted. Más lejitos, ¿no? Y bueno, un respetuoso saludo a todos los televidentes. ¿Qué ha hecho con su vida, Wilber? No lo vemos hace tiempo. Ya no está en la FUPOCH, está en la FUPOCH, ¿qué está haciendo? Bueno, por ahora estoy en mi provincia, es decir, en mi comunidad, en Sudáñez. ¿En Sudáñez? ¿Y qué hace ahora? Un año he estado como dirigente de mi comunidad, bueno, no me dejan descansar, pero en todo caso hay que seguir trabajando. No les dice eso a ellos, déjenme descansar, no me elijan. No, pues es un trabajo voluntario, comunitario. Bueno, aún todavía estoy como mesa directiva. Actualmente estoy ejerciendo como presidente de control social del municipio de Sudáñez. Ah, en Sudáñez. ¿Y sigue siendo el MAS? Claro que sí, usted sabe muy bien, tiene su historia el instrumento político y bueno, sin ser nada, seguimos apoyando, vamos a seguir apoyando porque costó todo todo un proceso desde el 92, 95, semejantes marchas que hemos hecho justamente para que hoy estemos viviendo como está Bolivia. Bolivia realmente hoy podemos decir que Bolivia es conocida a nivel mundial. Pero ¿y qué hace ahora en el MAS? ¿Es militante de base, dirigente? ¿Qué es en el MAS? Bueno, en el MAS es como cualquier ciudadano, militante, activo, trabajando en las comunidades, bueno, haciendo algunos talleres. Estamos activos, ¿no?, en la vida sindical como también en la vida política. ¿Y esto del FONDIOC, del Fondo Indígena, le ha afectado a usted? ¿O tiene algún proyecto, sus amigos tal vez? No, para nada, más bien lo que quiero decir, es importante cuando en este momento se ejercimos como control social, lo que faltó es control social cabalmente en estos proyectos, pese que no está constitucionalizado el control social y bueno, lamentablemente algunos, en este caso dirigentes o exdirigentes, bueno, no sé si llamarlos, si se han aprovechado o no, pero en todo caso creo que algunos no conocían parte administrativa, por lo tanto los técnicos de alguna manera se han aprovechado y bueno, ahora tienen problemas algunos dirigentes, ¿no? Pero Wilber, ¿eso influye en la votación para el sí, por ejemplo, el 21 de febrero? Porque hay que ver las encuestas. Las penúltimas lo ponen 41% a la cabeza al sí, pero en Chuquisaca están 50-26, es decir, han bajado tanto los masistas. ¿Qué ha pasado? No afecta. Yo hago un análisis más bien desde
ámbito orgánico, si bien algunos dirigentes tienen estos problemas, que se sometan a la justicia, y lo que siempre hemos pregonado, lo que hemos dicho, si alguien comete errores en la parte administrativa, ahí está la justicia. Por eso la justicia se está encargando justamente de estas irregularidades, y más bien en temas de encuestas, no creemos mucho, pero en todo caso yo puedo decir más bien las primeras encuestas de Ipsos, ¿no es cierto? Ipsos, ¿no? Las últimas son. Las últimas, y Mori también, que sacó, en las primeras encuestas estábamos lejos al 50%, hoy ya podemos decir que estamos ya al 50% con mayoría, y esto... ¿Cuál es el 50%? Porque unas decían 41% el sí, 37% el no, las otras 44% el sí, 36% el no. Entonces ahí el sí está ganando, ¿no es cierto? Sí. En una de las encuestas, ¿no? En las dos. Entonces eso significa la campaña muy humilde que estamos haciendo, viendo la realidad en que estamos viviendo. No nos olvidemos cómo estábamos antes y hoy cómo está Bolivia. Bolivia realmente hoy puede estirar el cuello, puede decir, frente a los chilenos podemos decir que ahora sí tenemos autoestima suficiente, nada menos en una corte internacional que hemos ganado 14 contra 2, eso significa que nuestro presidente nunca se ha equivocado. El presidente Evo Morales siempre nos decía en varios eventos, ¿no? Este proceso de cambio, aquí tenemos que apostar la vida, decía, ¿no? Por eso el presidente trabaja día y noche. En tema económico, como estábamos antes, y hoy vemos los resultados de casi 10 años de gestión del presidente Evo Morales, realmente impactan no solo en Bolivia, a nivel internacional. Muchos de líderes de otros países quieren copiar el modelo boliviano. Pero eso es lo nacional, y en lo regional se han aplazado los masistas, 50% dice no, 26% dice sí. ¿Dónde ha estado la debilidad para más? En Chuquisaca. El MAS no se ha aplazado en Chuquisaca, sino más bien son ambiciones, intereses personales. Esta mañana yo estaba en una entrevista en Radio Encuentro, decía un ex dirigente justamente de esa agrupación, ¿no? Reconocía, lamentablemente, antes de las elecciones subnacionales estábamos bien unidos, pero los intereses nos han llevado a esto. Reconocía ese ex dirigente de la federación, decía, no era el momento, más bien tenemos que unificarnos. Si bien hasta aquí ese ex dirigente estaba haciendo una campaña por el no, ahora decía esa mañana de que sí va a hacer campaña por el sí, porque al final se ha dado cuenta, porque es el esfuerzo de todos los campesinos originarios e indígenas, es definitivamente, hemos puesto sangre, en otras palabras, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es unificarnos. Si bien alguien todavía está resentido, estamos hablando del presidente Evo Morales, no estamos hablando de candidatos a concejalías, alcaldes, ni a la gobernación, sino ese es tema nacional, tema del país. Pero por eso decía, ¿no? Si alguien está incitando a que vayan a votar por el no, eso es suicidar, asesinar al proceso de cambio. Ese proceso de cambio es obra de todos los bolivianos, de campo y ciudad, por lo tanto hay que seguir garantizando. Y por otro lado, no había sido suficiente 5 años, ¿no?, para hacer una transformación profunda. Falta todavía en tema de la justicia, que hay que trabajar mucho todavía. Pero Wilber, a ver, si están tan mal en Chuquisaca, para este 21 de febrero, ¿dónde estará el error? ¿El error estará en la gobernación? ¿El gobernador habrá cometido errores para que el MAS no esté como quisieran estar? ¿El error estará en la Dirección Nacional del MAS y el Poder Ejecutivo, que se han olvidado de Chuquisaca y la notan un poquito en relación a La Paz, Cochabamba, Santa Cruz? ¿Dónde está el error para que en Chuquisaca el MAS no esté bien en las encuestas? Yo, más bien, las encuestas, yo le decía al principio, no estamos confiados, ni confiamos, ni creemos mucho en las encuestas. No nos olvidemos, las encuestas solo hacen en las plazas, ¿no es cierto?, en el área urbana. ¿Y dónde está la votación más fuerte del instrumento político? Es en el área rural. Si un poco revisas las estadísticas electorales,
A ver, en el área rural está más del 50% de la población chuquisaqueña. Ya. Porque no nos olvidemos, para que elijan a sus alcaldes se han inscrito en sus municipios, mucha gente que radica en la ciudad de Sucre. Por lo tanto, estamos confiados nosotros y además estamos trabajando en todas las provincias. Se ha hecho una planificación participativa para trabajar comunidad por comunidad, junta vecinal por junta vecinal, de casa por casa, ¿no es cierto? Y orgánicamente no tenemos mucho problema, pues, ¿no? La campaña se hace en todos los eventos, talleres ampliados, congresos, y viendo los resultados. Ahí están los resultados y lo que queremos es que Bolivia mañana pasado sea, ¿no es cierto? Y aquí estamos conscientes, principalmente los del agro, en este caso del área rural. La lucha contra la extrema pobreza realmente ha sido contundente del presidente Evo Morales. Si un poco revisaríamos los datos, cerca 40% en la extrema pobreza nos estaba azotando en Bolivia antes de que asuma el presidente Evo Morales. Hoy a estas alturas podemos decir estamos con 18% de extrema pobreza, seguimos viviendo en extrema pobreza. Lo que quiere el presidente es 2025 definitivamente estemos bajando a 0% la extrema pobreza. Y bueno, suponiendo que gana el sí, volvería a ser candidato a la presidencia de Evo Morales. Y en la oposición, supongo que sería lo que ha pasado antes. Se dividirán, intentarán unirse, buscarán un candidato, pero ¿y si vota la mayoría por el no? ¿Quién podría ser candidato en el MAS? Nosotros estamos seguros de que por el sí vamos a triunfar aprobando esta modificación, esta reforma parcial de la Constitución Política del Estado para su segunda reelección del presidente Evo Morales. No hay otra opción. En este momento vayamos a ver si puede volver Carlos Sánchez Berzaín para ser candidato a la presidencia, o Gonzalo Sánchez Sosa, o Doria Medina, o Tuto Quiroga, ¿no es cierto?, que jamás ellos han tenido esa capacidad de plantear un proceso de cambio profundo como hoy están viviendo en Bolivia. Entonces, los bolivianos y bolivianas no tenemos otra alternativa. Si no es el presidente Morales, ¿quién podría ser? Entonces, por lo tanto, nosotros como masistas, como instrumentistas, estamos conscientes de que sí o sí tenemos que apostar aquí, votando en sí en el referéndum, aprobando esta reforma parcial de la Constitución, de tal forma nuestro presidente Morales continúe cumpliendo con estas grandes inversiones que está haciendo. Hoy día nomás, imagínense, estaba el presidente haciendo por ejemplo, tren metropolitano para la ciudad de Santa Cruz. Sí, para Santa Cruz tren, para Cochabamba tren, para La Paz teleférico. ¿Y para Sucre? Para Sucre, por lo menos en mi municipio puedo decir que hemos tenido, cuando era dirigente de la Federación de Campesinos, hemos gestionado una fábrica de vidrio, pero eso no es suficiente, como usted dice. Hay que seguir trabajando. Ayer hablaba con alguien de Sudán y me decía, están demoliendo un poquito, pero avance. No hay en la fábrica de vidrio, es pura charlada. No tiene sus plazos. El mes de febrero se va a dar inicio con la empresa, allá empresa constructora. Mientras tanto, la alcaldía está haciendo lo que tiene que hacer su contraparte, y entonces no hay, como usted decía, simplemente charla, ¿no es cierto?, sino es más bien... para Chuquisaca, no nos olvidemos, hay una represa, en este caso hidroeléctrica. Se tiene que construir en Chuquisaca, más bien sabe el señor gobernador, saben los asambleístas que rápidamente hay que presentar un estudio, en eso se está trabajando. Entonces, lo que tenemos que hacer, más bien unirnos los chuquisaqueños, los sucrenses, unirnos y, bueno, pues trabajar por el sí y ganando con el sí en el referéndum, con frente al tal presidente, vamos a pedir, decir, bueno, ahora en Chuquisaca no nos olvidemos también aeropuerto internacional. ¿De qué tiempo se está ejecutando aeropuerto internacional? Alcantarí, por ejemplo, es una inversión millonaria. La represa que se está construyendo en el municipio de Sudáñez, en Belisario Bueto, en otros municipios,
en Tomina, por ejemplo, está en construcción, realmente es una inversión millonaria, estamos hablando de un tema productivo, ¿no? ¿Será que aquí...? Creo que me estaba por decir, si gana el sí, le vamos a exigir al presidente que haga obras para Sucre, ¿sí? Bueno, así podemos tener Pero dijimos, moral y... o sea, si gana la alcaldía y la gobernación y el MAS, vamos a tener todo. Ha ganado la alcaldía, la gobernación, 29 municipios. No, mira, si bien hemos ganado, el municipio de Sucre, en este momento somos gobierno municipal en el municipio de Sucre, entonces se está gestionando, seguro que el alcalde en su momento va a hacer conocer las gestiones que está haciendo de Sucre, y también Evo Morales no se ha olvidado de Sucre, ahí están las obras, en Alto Garcilaso, piscina olímpica. Estamos hablando de solo casi 10 años. Son comparables con lo que hay en Santa Cruz, claro, Cochabamba. posiblemente. Migajas lo que hay en Sucre, entonces, ¿cuándo se lo van a tomar? Y además la plata sale del petróleo y de la minería de Potosí, Tarija y Chuquisaca, y se va al eje. Mire, yo quiero decirte, en Sucre siempre hemos estado peleando. Nunca nos hemos unido, siempre hemos estado, no te olvides en el tema de la Asamblea Constituyente, semejantes ofertas, propuestas a nivel nacional, justamente yo tengo la documentación, cuando nos hemos dado el lujo de rechazar incluso de la desconcentración de instituciones públicas que, por supuesto, en su momento hubiesen dado el desarrollo al departamento de Chuquisaca. Pero estamos para trabajar y yo creo que aquí varios dirigentes, hoy día, por ejemplo, sosteníamos una reunión que estaban trabajando para el otro lado, estoy hablando de la oposición. ¿Ah, sí? ¿Dónde era? Los ex dirigentes de la Federación de Campesinos. ¿Quiénes están? Algunos de ellos ya se han dado cuenta y han dicho, bueno, continuamos con el proceso de cambio. ¿Usted se ha vuelto? Claro que sí, eso es importante. No es bueno a veces, imagínense, porque no es bueno, ¿no es cierto? Dar nombres y de pronto van a decir... Si se han ido a un lado y quieren volver, ¿por qué no van a dar la cara? O sea, está bien. No, en su momento ellos darán la cara, pero realmente ha sido muy importante la reunión que hemos tenido. Eso es reflexionar... ¿Usted me está diciendo que a Damián Condori lo están abandonando? Algunos. No. Algunos sí están abandonando porque se han dado cuenta de que eran más ambiciones personales, intereses personales, y que no estamos para eso, sino más bien estamos para apostar por Bolivia, en que realmente todos tengamos esa vida digna, producción en el área rural. Eso es lo que estamos trabajando. ¿Por qué le querería? Mira, no es bueno decir, nos hemos reunido, imagínense, inmediatamente, pero yo le estoy adelantando. ¿Se ha reunido solo con usted? ¿Con quiénes más? Con algunos dirigentes más a nivel departamental, eso es importante. ¿Van a dar conferencia de prensa y decir volvemos al MAS? Va a haber el momento en que ellos van a dar la cara. Y por otro lado, también otras organizaciones urbanas, ¿no?, que todavía no estaban con nosotros, como en Santa Cruz, por ejemplo, un ejemplo. Hoy día hemos visto que el propio alcalde, con toda su estructura, está haciendo la campaña por el sí, para que realmente el presidente siga trabajando por Bolivia y siga continuando y consolidando este proceso de cambio. Todavía aún no está consolidado. Como contraparte, por ejemplo, don Eduardo Espada, que fue candidato a concejal por el MAS, ahora dice no. Es su derecho, es un derecho de cualquier persona de tomar un camino que uno quiera conveniente. Ahí no tenemos por qué obligar a nadie, ¿no es cierto? Los que son consecuentes, conscientes de lo que estamos apostando para Bolivia, somos leales. Entonces, si él ha decidido eso, le deseo más bien que le vaya muy bien, pero tal vez en algún momento va a reflexionar y va a estar con nosotros. ¿Se animaría usted a apostarle a alguien que diga, yo pienso que va a ganar el no? ¿Se animaría usted? Por el sí, en Chuquisaca. A ver, en Chuquisaca el sí va a ganar. ¿Qué se animaría a apostar, Wilmer? Bueno, vamos a buscar algo. Volver aquí a este espacio y agradecer al pueblo de Sucre y de Chuquisaca por haber tomado esa decisión. Una apuestita, material, un whisky, una churrasqueada. ¿Se anima a apostar o no? No habría ningún problema, aquí no se trata de que uno corre riesgo, no habría ningún problema, podemos... Buscaremos quién dice
no y quiere apostar, ¿usted acepta? Yo acepto. ¿Qué pone sobre la base? ¿Sobre la base de qué? Mejor sería un alimento. Por ejemplo, Que ¿qué? un trago. ¿Por ejemplo qué? A ver, puede ser un platito de lo que usted decía, un churrasco. A un churrasco. Bueno. Pero con usted más. No, yo voy a partir de la apuesta, si alguien se anima, ¿no? Gracias por haber estado del programa. A usted las gracias. Bueno, le agradezco infinitamente y que bueno que sea un buen año para usted y para toda su familia. Creo que nunca es tarde. Y decir a la población, hay que seguir construyendo y bueno, yo sé que todos tenemos que apostar para fortalecer realmente este proceso de cambio y está en nuestras manos. Decidamos por el sí. Gracias, Wilmer. Amigos, una pausita y después en el circuito electoral nos vamos a seguir divirtiendo. Circuito electoral. Al señor Carlos Flores Magne, comunicarse con el Departamento de Comercialización de Radio Capital, 105.7 FM. Nacemos y nos apoyamos en sólidas paredes. Crecemos dejando huella en los nuestros. Unimos generaciones y compartimos toda una vida. Estamos contigo en los pequeños y grandes momentos, en los instantes especiales de tu vida. Hacemos realidad juntos un mejor futuro, porque nada es imposible cuando construyes con el mejor cemento de Bolivia. Cemento Francesa. Más de medio siglo creciendo juntos. Francesa construye el futuro. Al señor Óscar Aguilar Serna, comunicarse con el Departamento de Comercialización de Radio Capital, 105.7 FM. Informate primero, informate mejor. En Capital FM, siempre contigo. Detrás de las noticias están las cámaras, están los micrófonos, están las grabadoras. Detrás de las noticias están los periodistas, están los políticos, están las autoridades. Detrás de las noticias está usted. Detrás de las noticias estamos nosotros. Detrás de las noticias. Con Alima Cuenta Cedro. Detrás de las noticias. A las 5 de la tarde y a la 1 de la mañana. Capital FM. Siempre contigo. La programación de Radio Capital 105.7 FM y www.radiocapitalbolivia.com. De lunes a viernes, a las 6 de la mañana, Circuito Electoral con Wilson Suárez. A las 7 de la mañana, Carimán, el hombre increíble. A las 8 de la mañana, Radio Noticias, titulares de la prensa. A las 9 de la mañana, la Red Deportiva de Bolivia con Quique Rivera. A las 10 de la mañana, la Red Informativa con Wilson Suárez. A las 12 del mediodía, al mediodía, con Alima Cuentas. La programación de Radio Capital 105.7 FM y www.radiocapitalbolivia.com. De lunes a viernes. Circuito electoral. Y yo le decía a Marianela cómo está, cómo le va, buenas noches. ¿Cómo estás, Wilson? Buenas noches. Colega amiga, aunque sea ministro, y tal vez usted dice igualado, me sigue hablando con Marianela, pero le digo al ministro cómo está, buenas noches. ¿Cómo estás, Wilson? Pero no me digas ministro, dime nomás Marianela. Eso ha quedado, eso sí, no sé, tendría que ponerme a recordar, pero quería decirte que el hecho de los títulos para mí nunca han funcionado, ¿no? Siempre me he presentado como Marianela en todo momento, ni cuando diputada. ¿No? Yo soy Marianela, voy a ser Marianela siempre, ¿no? En este cargo, en otro cargo, yo no voy a cambiar, ¿no? Entonces, cuando venían a hacerme entrevistas y me decían cómo era la Marianela de antes, la Marianela ahora, la Marianela mujer, la Marianela hermana o hija, ¿no? Y les decía, no, siempre soy Marianela, y en mi casa saben, ¿no? Puedo ser igual de estricta que en mi trabajo. ¿Y con la política ganada o perdió, amigos y enemigos?
No sé, mira, nunca, en mi vida siempre me han dicho que los amigos son los primeros enemigos. Y son los que más duelen cuando te traicionan. También. Pero los enemigos son un poco más parados. De todas formas, nunca me he fijado en quién me ha de traicionar, que de seguro en el camino he encontrado varias personas desleales y así lo tomo como personas desleales y que no tienen principios y a seguir el camino. El fin mayor es siempre trabajar por nuestra gente, por nuestro pueblo, por lo que se necesita cambiar en el país, generar mayor justicia, mayor igualdad. Entonces, tengo esa fijación desde que tengo 11 años. Y si han habido traiciones, en su momento también las he tratado así, ¿no? ¿Y alguna amistad que esté en el primer lugar? ¿Quién serás el mejor amigo, amiga de Marianela Paco? ¿Desde antes hasta ahora? Amigo, amiga, mira, mis amigos de la infancia y del colegio, pero que no los tengo, no están cerca. Que lo ponga como exclusivo. Es que estén aquí presentes y hayan estado siempre, no, cada quien ha ocupado su momento, su lugar. ¿Y algún enemigo o enemiga especial? Tampoco, no tengo. ¿No es muy rencoroso? No, pero sí me lo tengo clarito hasta dónde debo ir con ciertas personas. Así, ya sabe con quién. Ya, sí. ¿Y ha habido momentos críticos ahora que está en política? Los momentos críticos, yo no siento que sean momentos críticos, más bien son momentos en los que a uno le desafía a medir su temple, dónde está. Y allí, para medirme, digamos, en cualquier situación, para no ir en contradicción, siempre es poner como prioridad el bien común, que va a favorecer a todos, a la mayoría. Eso es lo que me orienta en esos momentos críticos, si es que los hay. En el caso, por ejemplo, de la ley contra el racismo y toda forma de discriminación, había gente que me decía, pero modificar ese artículo que estás haciendo, afectando la libertad de expresión, sobre todo a los periodistas. Yo he dicho, no, los periodistas, los comunicadores, estudiamos para orientar, para educar, no para hacer lo contrario, ¿no? Entonces, igual tenemos que tener reglas escritas como todo ciudadano o ciudadana. Entonces, ahí me dijeron, ¿no? Pero te vas a enemistar con los periodistas. Yo he dicho, bien, los periodistas son parte del pueblo. Y el pueblo es una gran mayoría que sufre discriminación, que sufre racismo. Por tanto, es para todos y el bien mayor está primero. Los periodistas, entonces, ¿qué pasó con claro, Enrique Salazar? ¿Se acuerda de esta entrevista? Sí, pero... Ha sido una entrevista que ha sonado por lo menos unos 20 días. ¿Qué pasó? No sé qué le habrá pasado a él. Yo estaba en una entrevista así como contigo. Pero era usted en La Paz y en Santa Cruz. Sí, pero estábamos así en una entrevista. Creo que el tema fue una entrevista Él anterior a dijo la que había... ustedes, ¿no? No había una entrevista anterior. En una entrevista anterior fue amigable. No, en el mismo programa, ese mismo día. Esa misma noche, en el set. Bueno, en el set él dijo que prácticamente había un narcoestado, ¿no? Que se fabricaba pichicata, que en vez de eso no sé qué cosas. No recuerdo los términos exactos. Pero no es responsable generalizar en el uso de las palabras. Entonces yo le dije, usted está generalizando, está diciendo que aquí hay narcoestado y no sé si, o aclare, ¿no? Y bueno, él fue una discusión dura. Pero, no, yo no he discutido. Pero después, Wilson, no he discutido, no. Nosotros pasamos aquí en el programa. No, y esa es la crítica que les hice a todos los medios, porque en las redes sociales sacaron lo mal que se portó él conmigo, ¿no? Lo agresivo que fue conmigo, ¿no? Y cuando todos los titulares al día siguiente decían que era una discusión tiene un mínimo de proporcionalidad y condiciones de igualdad. ¿Y tuvo algo que ver usted en que la red 1 se desligue de él? No. ¿Cómo se enteró? Porque eso era lo que decían, ¿no? Claro, Wilson, me conoces. Sí, ¿Cuándo me he quejado? Cuéntenos. Pero ¿sabes cuándo me he quejado? Yo me he enterado igual que todos por los medios, ¿no? Por los medios al día siguiente. Porque desapareció él, hicieron una entrevista en El Deber, en un restaurante, y claro, era consecuencia de la entrevista de con tantas cosas que tengo que hacer, ni idea, ¿no? Leí en los periódicos igual lo que salían, lo que decían, bueno, pero es cuestión de ser bien hombre y bien mujer para decir las cosas como son. Y yo no me quejo, me las he manejado siempre, cualquier situación así, de ese tipo de agravios, digamos.
no las he manejado como corresponde, hay que tomarlo porque de quién viene, digamos, una conducta de esa naturaleza, y para mí ha sido así, ¿no? ¿Ahora están en campaña, Marianela? Estamos en un trabajo, sí, para seguir profundizando esa vocación democrática de nuestra gente, para que este proceso de transformaciones que hemos vivido durante 10 años, con todos los obstáculos, pues esos resultados que se han logrado se consoliden y se sigan proyectando. Y eso es lo que queremos, estamos en ese trabajo. Somos militantes de una revolución democrática y cultural, que en este momento no hay otra en el mundo, ¿no? Pese a que el famoso CONALDE, aquí en Sucre el Comité Interinstitucional quiso hacernos un golpe de Estado, ¿no? Un golpe cívico con todas sus características. Pese a todo eso, este proceso ha caminado, esta revolución ha andado, vamos a cumplir 10 años de revolución, por tanto, todos estos cambios no pueden quedar paralizados ahí y hay que profundizarlo, hay que seguir trabajando. Todavía hay miserias humanas con las que lidiar también, porque el proceso de cambio no solamente trata de hacer, construir todo el ámbito material, sino también es el espiritual, y eso te lo plantea la Agenda 2025, ¿no? En uno de sus 13 pilares. Entonces todavía falta mucho por hacer, porque han sido 180 años de república olvidada, ¿no? De postergación de derechos, de demandas, 20 años de neoliberalismo en el que se han rematado todos nuestros bienes. Por tanto, lo que hay que hacer es consolidar toda esta recuperación de soberanía, de dignidad, recuperación de nuestros bienes. FANSES al fin es de todos los chuquisaqueños otra vez, no es de una persona que se lleva las ganancias, ¿no ves? Entonces, todos esos aspectos deben seguir, deben continuar, deben consolidarse en algunos aspectos. Por ejemplo, la industrialización hemos lanzado con gran expectativa, con altas inversiones, y los resultados sin duda han de verse en un tiempo más. Entonces, para profundizar todo eso, pues queremos seguir en gobierno, ¿no? Y que le permitan a nuestro presidente Evo Morales, sobre todo, porque el responsable, el gran líder de todos estos cambios ha sido el presidente Evo Morales, y queremos que él vuelva a ser presidente del 2019 o 2020-2025. Y este referéndum del 21 de febrero consiste en eso, ¿no? De permitirle, de darle una autorización al presidente Evo Morales para que pueda repostular el 2019, porque hay mucho trabajo por hacer y no tenemos otra opción visible en este momento, ¿no? Y estamos por eso en esa campaña, para ver de que se fortalezca la democracia de nuestro país, se siga potenciando esa dignidad recuperada, la soberanía, la productividad, que siga, como ha dicho ayer el viceministro de Transporte alemán, es como un jaguar fuerte a punto de dar un gran salto. Entonces, en ese salto es que para ese salto necesitamos ese tiempo para despegar como un país potencia en el continente, ¿no? Marianela, hemos compartido varias elecciones, también referéndums. Claro, hemos organizado cadenas radiales. Hemos trabajado juntos. Claro que sí. Pero desde el otro lado, desde la política, ¿es más fácil, es más difícil un referéndum que una campaña electoral para presidente, vicepresidente, alcaldes o gobernadores? Después de la pausa, ¿me cuenta? Claro que sí. Circuito electoral. Al señor Carlos Flores Magle, comunicarse con el Departamento de Comercialización de Radio Capital, 105.7 FM. Nacemos y nos apoyamos en sólidas paredes. Crecemos dejando huella en los nuestros. Unimos generaciones y compartimos toda una vida. Estamos contigo en los pequeños y grandes momentos, en los instantes especiales de tu vida. Hacemos realidad juntos un mejor futuro, porque nada es imposible cuando construyes con el mejor cemento de Bolivia. Cemento Francesa.
Más de medio siglo, creciendo juntos. FANSESA construye el futuro. Al señor Óscar Aguilar Serna, comunicarse con el Departamento de Comercialización de Radio Capital, 105.7 FM. Informate primero, informate mejor. En Capital FM, siempre contigo. Detrás de las noticias están las cámaras, están los micrófonos, están las grabadoras. Detrás de las noticias están los periodistas, están los políticos, están las autoridades. Detrás de las noticias está usted. Detrás de las noticias estamos nosotros. Detrás de las noticias. Con Alima Cuentas Cedro. Detrás de las noticias. A las 5 de la tarde y a la 1 de la mañana. Capital FM. Siempre contigo. La programación de Radio Capital 105.7 FM y www.radiocapitalbolivia.com. De lunes a viernes, a las 6 de la mañana, Circuito Electoral con Wilson Suárez. A las 7 de la mañana, Carimán, el hombre increíble. A las 8 de la mañana, Radio Noticias, titulares de la prensa. A las 9 de la mañana, la Red Deportiva de Bolivia con Quique Rivera. A las 10 de la mañana, la Red Informativa con Wilson Suárez. A las 12 del mediodía, al mediodía, con Alima Cuentas. La programación de Radio Capital 105.7 FM y www.radiocapitalbolivia.com. De lunes a viernes. Circuito electoral. Entonces, Marianela, uno ve diferente el proceso de periodista para una campaña electoral, para elegir presidente, vicepresidente. Hay más gente que se mueve porque tiene interés, y soy candidato a diputado, a senador. Pero cuando hay un referéndum, no hay una figura visible. ¿Es diferente del otro lado? Desde el otro lado, vivir los procesos son igual, porque se trata de orientar a la gente, de hacer entender. Primero, cuando hay personas visibles, hay candidatos, tienes que explicar las propuestas y los alcances que tienen cada una de las propuestas, ¿no ves? Y cuando hablas del referéndum, tienes que explicarle el alcance del referéndum. Y en este caso, bueno, ambos trabajos tienen, si bien su propio contenido, ¿no? La dimensión es la mismita, ¿no? Porque depende del grado de orientación para que tome una buena decisión, ¿no? Ahora, desde el lado político, ahí sí, yo ya tengo una posición. Yo no voy a ir a explicar el sí y el no, las dos cosas. Yo asumo la militancia de la Revolución Democrática y Cultural con el movimiento al socialismo y el instrumento político por la soberanía de los pueblos. Entonces, asumiendo esto, mi posición obviamente sí, porque hay un líder que tenemos como instrumento político, como movimiento al socialismo, un líder que es presidente, y es un presidente que en 10 años, de esos 10 años, separándolo los primeros 4 que nos intentaron bajar del gobierno, ¿no es? Porque no tenían 2 tercios, ¿no? No teníamos 2 tercios en la asamblea. Eso todavía no era por... Yo era periodista, sí, pero la tenía clara, ¿no? La revolución desde mis 11 años, ¿no? Entonces, imagínate, ya he asumido esa posición. Tengo claridad de que los primeros 4 años no nos han dejado trabajar. Los últimos 5 años, ahí están los resultados de gestión. Y una gestión que no solamente tiene un impacto interno, ¿no? Porque hay estabilidad económica, porque hay estabilidad política, ¿no? Porque hay estabilidad social, sino también porque tenemos resultados de impacto internacional. Bolivia dejó de ser invisible. Las y los bolivianos ya no somos invisibles ante el mundo. Y ese resultado lo ha logrado ¿quién? El liderazgo, su capacidad de decisión del presidente, su forma de asumir, de hacer política en este caso con todos y con todas, de incluir a todas y a todos, de preocuparse, imagínate.
de una persona que le pasó una notita y le dijo: tengo 6 hijos, soy madre soltera, no tengo casa, no tengo trabajo. El presidente hace rato se moviliza y dice: no es posible. Y esta mañana nomás Wilson llamaba a la reflexión, decía: de pronto por culpa de muchos hombres, ¿no?, hay mujeres que están sumando todavía la extrema pobreza. Entonces vive preocupado, vive por la gente, vive por Bolivia el presidente. Entonces yo lo asumo así como un líder, un gran líder, el presidente Evo Morales, y el presidente con la mejor gestión de nuestra historia de Bolivia. Entonces, las encuestas. Entonces, ese 41% por el sí. Permíteme terminar antes de entrar a las encuestas, ¿no? Entonces, yo asumo de que sí, él debe continuar en la gestión para consolidar este proceso de cambio. Hay temas pendientes, la casa estaba desordenada, estaba desarregladísima, tenía huecos por todo lado la casa que hemos encontrado como Bolivia. Entonces, rehacerla lleva su tiempo, sentar cimientos, ponerle paredes, estamos en la obra gruesa, ponle. Para la obra fina nos falta todavía. Entonces, por eso, desde el ámbito político, mi posición es única, es sí, en este momento, ¿no es? Es el referéndum del 21 de febrero que nos ha de permitir hacer que nuestro presidente vuelva a candidatear, inclusive solo eso, vuelva a candidatear para ser presidente el 2019. Y el 2019 la gente le puede decir sí o no igual. O por ahí no es candidato. O por ahí no es candidato también, ¿no? Y esa modificación de la Constitución ha de quedar igual para futuro, ¿no? Ahora sí, Marianela, en las encuestas, una dice 41% por el sí, 37% por el no. La otra dice 44% por el sí, 36% por el no, pero todavía están lejos del 60%. O como la de diciembre, que decía 54% no, ¿no? Entonces, lo que ahí nosotros tenemos claro, las encuestas nunca han incidido en nuestra forma de movilización, en nuestra forma de encarar la campaña y en nuestra obligación de informar a nuestra población de lo que se quiere hacer. Nunca ha incidido. Y paradójicamente, ¿no?, más allá de las encuestas, la confirmación en los resultados oficiales finales siempre han superado esos porcentajes, ¿no? Entonces tenemos ahí dos elementos para seguir manejándonos. Están ahí las encuestas ya. Será un trabajo de una empresa, ya se les respetamos, pueden tomarlo unos como punto de partida, otros pueden asumirlo como tal. El día final es el día que cuenta, ¿no? Y ahí hemos superado todas las encuestas, siempre con más del 20% además. Y en el caso de Chuquisaca, las encuestas, la penúltima dice 50% por el no, 26% por el sí. ¿Qué ha pasado? Bueno, si tuviera que asumirlo como un referente determinante, diría, pues no sé, de pronto no hemos hecho mucho trabajo o han habido muchas personas que más que mostrar las bondades de una revolución en uno mismo han mostrado sus miserias, ¿no? Puedo decir todos esos aspectos, pero en definitiva asumimos que es una encuesta más y seguramente se superará como siempre se ha hecho el día de... Obras en Chuquisaca, creo que el aeropuerto debe ser una de las más importantes, casi $50 millones. No recuerdo el monto exacto, tendría que revisar aquí mis datos. Con el teleférico, con el tren en Santa Cruz, en Cochabamba, es prácticamente nada. ¿Qué ha pasado? ¿El gobierno con Chuquisaca? No es gobierno con Chuquisaca. Hay normas de administración de gestión, querido Wilson, y transformar el país desde la misma base normativa es complejo. Tenemos una nueva constitución en plena implementación. Hemos acelerado gestión y ahí los opositores protestan, ¿no? Hace nomás y después se legaliza. Pero la gente, así como lo planteas, exige obras y obras. Pero tenemos procedimientos que todavía hacen dilatar la gestión, ¿no? Y en ese tema, por ejemplo, para dar correspondencia a demandas, a necesidades de cada departamento, región, municipio, de acuerdo a las leyes que hemos heredado y con las que todavía administramos, ¿no? Dicen que es en función de la proporción de la población, que es en función a, qué sé yo, tiene...
sus necesidades siempre en proporción a la población, sobre todo, ¿no? Entonces, ¿Te acuerdas la producción? A la mejor voluntad, como Hay una racionalidad que interviene, ¿no? Y esa racionalidad está en la normativa. Ahora, eso es un tema. Segundo aspecto, en Chuquisaca hemos tenido mala suerte. ¿Te acuerdas lo de Monteagudo? La carretera de la diagonal Jaime Mendoza, que tenía que ir hasta Moyupampa y Pati, ¿no ves? Que tiene que ir, ¿no? Tiene que ir, ¿no? Imagínate, se le da a una empresa y la empresa se lo pagaba la obra y no hacía nada. Hemos tenido que rescindir contrato. A este otro lado que ya deberíamos haber entregado hace tiempo. La idea de la integración, lo propio. Lo propio. Entonces, los chuquisaqueños. En definitiva, además, no, yo siempre he dicho, no sé cómo justificar esto ante nuestra gente. Y claro, los que son defensores de lo privado nos dicen, pero ay, que necesitan, ay, que a los privados les están haciendo eso, que les van a hacer correr, pero y le están fallando al pueblo y no le van a condenar a la empresa, ni se enteran qué nombre de empresa es. ¿A quién condenan? Al gobierno, ¿no? Entonces, han habido este tipo de factores en el caso de Chuquisaca. El otro factor político, y el que ha sido terrible, y hemos compartido eso contigo, Wilson, varias veces, en Sucre debíamos haber tenido ya nuestro hospital de tercer nivel. ¿Qué dice la ministra de Salud? No, pero no, primero hay que poner las cosas claras aquí. ¿Quién no ha permitido que tengamos el hospital de tercer nivel? ¿Quién no nos ha cedido terrenos? Ahora, ¿quién no lo cede? Ahora. En el caso de la ciudadela judicial, hay que decirle a la población, ¿cómo es que no se han ejecutado las obras grandes que habíamos demandado? Ciudadela judicial sin terrenos. Nueva terminal de buses. Pelea por el lugar. No había terreno seguro. No hay hasta ahora. Hasta ahora. Hay que definir con racionalidad, o si no nos vamos a seguir quejando de aquí otros 5 años más. ¿No ves? Entonces, hay responsables, ¿no?, para la no ejecución de esas obras grandes de impacto que teníamos para Sucre, nuestra capital. El otro factor, y aquí sí se los condeno y las veces que quieran, Comité Interinstitucional. ¿Cuántas instituciones? Pasamos al Comité Interinstitucional. Ahorita vamos a pasar a lo otro. La verdad, una ahorita con terreno que no pasa nada. Un centro cultural que vino el vicepresidente Álvaro García Linera, donde era Charcas Glorieta, después la FELCC, y dijo, aquí va a haber un centro espectacular para los jóvenes a nivel cultural. Han pasado años, hay terreno, pero no hay obra. Pues que hagan el proyecto. No, ya estaban. Se han ganado hasta en el concurso de proyecto. Claro, en la asamblea fue, sí, me acuerdo. Pues hay cositas que hay que ajustar. Me estaba diciendo el Comité Interinstitucional. Pero de todas formas, fíjate, eso es un proyecto que se puede ejecutar ya, ¿no? Lo otro que nos han hecho postergar, nos demandan falta de empleo, ¿no? Y en tiempos de la Asamblea Constituyente se ofrecieron varias instituciones para que viniesen acá. La Procuraduría, que está ahorita en el Alto, institución de nueva creación. ¿Cuánto personal tiene? Una institución que iba a defender al país, a Bolivia, que defiende, pero no iba a ser aquí. No iba a ser aquí. El Tribunal Supremo Electoral creo que tenía que estar aquí. El órgano de nueva creación, Tribunal Supremo Electoral, tenía que estar aquí. Defensoría del Pueblo, tenía que estar aquí. Contraloría. ¿Cuántas otras instituciones habían? Que había una comisión del Congreso. El Congreso o la Asamblea Legislativa tenía que sesionar medio año aquí, medio año allá, ¿no ves? O todas las que tenían que ver con el sistema judicial, las leyes tenían que ser debatidas aquí. Hoy de pronto hubiéramos hecho ya un palacio legislativo, porque si no, ¿dónde iban a sesionar? ¿Otra vez al Teatro Mariscal? No, ¿no ves? Entonces imagínate cuánto hemos perdido y de eso hay responsables, ¿no? Y yo creo que nuestra población tiene que castigarlos. Yo no sé por qué les dan el voto a esos. No dándoles el voto, ¿no? Ya tienen 29 alcaldías, tienen más, las 29 de Chuquisaca. Sí. La gobernación, no sé qué más les faltará. Por eso tenemos y vamos a tener, por ejemplo, la industria de la miel, la leche por Monteagudo, el nuevo aeropuerto o el otro hospital de segundo nivel que vamos a tener por los Cintis, ¿no ves? Entonces se está distribuyendo de tal forma para que los equilibrios...
si Milton Barón era del comité y ahora es senador del MAS. Él no salía tanto, ¿no? ¿Quién salía? Pero estaba, ¿no? ¿Quién salía? ¿Quién salía? Era el presidente del comité de institución, pero él no se ponía. Y tienen ahí cobertura en los medios y son los que dan la palabra de qué hacer o no hacer. Esos cínicos no deberían hablar ni siquiera de la constitución política del Estado, después de habernos golpeado en nuestra propia cara. Eso es lo que han hecho con Chuquisaca al haber rechazado. Yo no estoy hablando del Milton porque cuando era Milton del Comité Cívico Provincial, él por lo menos en las entrevistas que yo le hacía no se oponía a la Constitución, más bien ayudaba a reflexionar. Te lo estoy hablando como una periodista que tiene ese testimonio de él, ¿no? Ahora, que habrá tenido sus tibiezas será asunto suyo. Lo cierto es que en los hechos, por lo menos yo no lo he visto, con esa radicalidad negándose a todo y diciendo fuera y votando a los soldaditos, ¿no ves ahí en el estadio? 3 minutos que me queda, Marianela. ¿Qué vamos a hacer de aquí al 21 de febrero como gobierno, con Chuquisaca? Y después del 21, si gana el sí o gana el no, ¿qué va a pasar? De aquí en adelante el gobierno debe continuar trabajando como siempre, ¿no? Y nuestro presidente no ha de parar de trabajar porque se gane o se pierda. Es una obligación democrática que tenemos una obligación de responder a la demanda de todo un pueblo que ha pedido la reelección del presidente, porque el presidente no ha dicho yo quiero ir, se lo han pedido las organizaciones sociales. Entonces él va a seguir trabajando porque esa es su forma de vida. Él dice Bolivia es mi vida. El pueblo es mi familia y la patria es mi alma. Esa es su forma de vivir de nuestro presidente. Entonces, en esa dimensión vamos a seguir trabajando. Me conoces, yo he trabajado desde hace tiempo buscando que haya justicia social, que haya igualdad entre las personas, ¿no ves? Y que yo sueño, un día no tengamos un niño o una niña durmiéndose con hambre en la noche. Por eso vamos a seguir trabajando. Eso no va a cambiar. Entonces el plan es nuestro compromiso de seguir trabajando porque nuestro país se engrandezca, que esa dignidad recuperada no se la vuelva a perder, que nuestra soberanía sea respetada y que el ser boliviano y boliviano, ese orgullo que hoy sentimos, no se vuelva a caer nunca más. Ahí va a estar nuestro trabajo fijo siempre. Gracias, María. Claro, hasta cualquier rato. Wilson, hasta cualquier rato, y bueno, la gente, ojalá nos entienda así, y el 21 de febrero le demos la posibilidad a nuestro presidente de repostularse el 2019 para seguir transformando el país. Gracias. Gracias, amigos, que nos vaya bien. Al señor Óscar Aguilar Serna, comunicarse con el Departamento de Comercialización de Radio Capital, 105.7 FM. Informate primero, informate mejor. En Capital FM, siempre contigo. Al señor Carlos Flores Mafle, comunicarse con el Departamento de Comercialización de Radio Capital, 105.7 FM. Detrás de las noticias están las cámaras, están los micrófonos, están las grabadoras. Detrás de las noticias están los periodistas, están los políticos, están las autoridades. Detrás de las noticias está usted. Detrás de las noticias estamos nosotros. Detrás de las noticias. Con Alima Cuentas Cedro. Detrás de las noticias. A las 5 de la tarde y a la 1 de la mañana. Capital FM. Siempre contigo. La programación de Radio Capital 105.7 FM y www.radiocapitalbolivia.com. De lunes a viernes, a las 6 de la mañana, Circuito Electoral con Wilson Suárez. A las 7 de la mañana, Carimán, el hombre increíble. A las 8 de la mañana, Radio Noticias, titulares de la prensa. A las 9 de la mañana, la Red Deportiva de Bolivia con Quique Rivera. A las 10 de la mañana, la Red Informativa con Wilson Suárez. A las 12 del mediodía, al mediodía, con Alima Cuentas. La programación de Radio Capital 105.7 FM y www.radiocapitalbolivia.com. De lunes a viernes.
información escrita, radial y televisiva presentó Circuito Electoral. Los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito Electoral, porque usted es lo más importante. Circuito Electoral.